Capítulo 1. La misión inesperada. Nerl, una aprendiz de la muy respetada y disciplinada especie Sealand, siempre se había enorgullecido de su capacidad para adaptarse a nuevos entornos. Su especie, famosa por su intelecto y control emocional, veía el caos de otras especies con una mezcla de curiosidad y desdén por Nero. Su misión en la Tierra estaba destinada a ser un trampolín en su entrenamiento como observadora de campo. Se había entrenado rigurosamente en preparación para interactuar con diferentes especies y hasta ahora su experiencia había sido de desapego académico. Hasta ahora, sentada en la fría y estéril sala de reuniones de su planeta natal, Nerl había escuchado atentamente mientras sus mentores describían la Tierra, un planeta repleto de criaturas impredecibles, donde la lógica a menudo pasaba a un segundo plano frente a la emoción. Los terrícolas o los humanos eran conocidos por sus comportamientos impulsivos, y esto los convertía en un desafío para estudiar. Nero no estaba preocupada. Había manejado especies más duras antes que bestias con tendencias salvajes. Criaturas cuya existencia misma era el caos encarnado. Seguramente los humanos no podían ser mucho peores. Sin embargo, su misión dio un giro inesperado cuando le asignaron una tarea que la hizo detenerse. Cuidar a un niño humano. ¿Era esto una especie de prueba? Los mentores de Nal le aseguraron que observar a los niños humanos le proporcionaría información invaluable sobre sus etapas de desarrollo, su naturaleza impredecible y, lo más importante, cómo interactuaban con otras especies. Escéptica pero decidida a tener éxito, Nal aceptó la tarea. La cápsula de transporte dejó a Nal justo afuera de una modesta casa suburbana en la Tierra. El aire del planeta estaba denso de sentido. No estaba acostumbrada a la gravedad, solo una fracción más pesada de lo que estaba acostumbrada, pero se ajustó rápidamente. Presionó el pequeño timbre cerca de la puerta y después de unos momentos se abrió para revelar a una mujer humana sonriente. «Debe ser Nural», exclamó la mujer cálidamente con los ojos abiertos por la curiosidad y una ligera vacilación. «Muchas gracias por venir. Jason ha sido un puñado hoy. Realmente apreciamos tu ayuda». Nal entró. Sus ojos escanearon la habitación analizando cada detalle. Las casas humanas estaban abarrotadas de cosas extrañas. Artefactos, cojines de colores brillantes, marcos de fotos con caras sonrientes extraños, juguetes de plástico esparcidos por el suelo. El ambiente se sentía caótico, pero Nerl mantuvo la compostura, observaría, aprendería. Jason, la mujer, llamó a tus niñeras desde el pasillo. El sonido de pasos rápidos hizo eco, y antes de que Nerl pudiera reaccionar, un niño de 8 años entró corriendo en la habitación. Jason era pequeño incluso para los estándares humanos, con cabello castaño salvaje y ojos que brillaban con picardía. Sonrió ampliamente, revelando un diente frontal faltante. Toda su presencia irradiaba energía como una pequeña bola de caos, contenido lista para explotar en cualquier momento. «Hola, Jason», dijo apenas conteniendo su emoción, mientras corría en círculos alrededor de Nero. «Eres un extraterrestre. Te ves gracioso». Nerl levantó una ceja, su postura rígida pero educada. «Soy Nerl, de la mano. Sio, estoy aquí para asegurar tu bienestar mientras tus padres están fuera». Jason se detuvo en seco, mirándola con ojos muy abiertos. «Genial, puedes hacer magia, puedes volar, comes cerebros». Parpadeó lentamente, tratando de procesar el aluvión de preguntas. «No, no realizo. Magia, mi especie no posee la habilidad de volar sin energía y no. ¿Consumimos cerebros?» Ella trató de mantener su comportamiento sereno, pero ya podía sentir la tensión de la energía caótica de Jason, probando sus límites. «De acuerdo, Jason». Gritó y sin decir otra palabra salió corriendo de la habitación, y por el pasillo Nero lo vio irse confundido por su repentina partida. ¿Era este un comportamiento normal de un niño humano? Miró a la mujer humana, que sonrió en tono de disculpa. «Él es muy enérgico», dijo la mujer casi tímidamente. «Puede ser un poco difícil, pero estoy segura de que lo harás genial. Volveremos en unas horas». Nero asintió.
Manteniendo su comportamiento profesional mientras la mujer y su pareja salían de la casa, ahora sola con Jason, sintió una tensión extraña. Instalarse. Esta sería una tarea sencilla. Se recordó a sí misma observar al niño asegurar su seguridad y completar la tarea. ¿Qué tan difícil podría ser? Ella se movió por la casa escaneando sus alrededores. Los humanos tenían artefactos extraños, libros llenos de coloridos, dispositivos de imágenes que proyectaban imágenes en movimiento y juguetes dispersos al azar. En cada esquina todo parecía diseñado para el entretenimiento, no para la educación o la eficiencia, algo que se sentía extraño para la mente disciplinada de NLK. Cuando se acercó a la habitación de Jason, se dio cuenta de que estaba extrañamente tranquila. Sus instintos afinados por años de entrenamiento le dijeron que algo andaba mal. Abrió la puerta con cautela solo para encontrar la habitación vacía. ¿Dónde estaba el niño? Su ritmo cardíaco se aceleró ligeramente, una rareza para su especie, mientras escaneaba la habitación en busca de cualquier signo de Jason. De repente la puerta del armario se abrió con un crujido y Jason salió riendo histéricamente. «¿No me viste? ¿Lo hiciste?» Me estaba escondiendo. La risa de Jason llenó la habitación y por un breve momento, Nero estaba aturdido. Si esto hubiera sido un juego, no había esperado que el niño se moviera tan rápido y sin previo aviso. «Empujé», comenzó, pero Jason la interrumpió. «¿Quieres jugar al escondite? Soy el mejor escondiéndome». Antes de que pudiera responder, Jason salió corriendo de la habitación nuevamente, dejando a NL de pie en una nube de confusión. Jugando estaba. Esto es lo que los humanos consideran un comportamiento apropiado. Ella había sido preparada para la observación académica, para interacciones cuidadosamente medidas, pero esto era un caos. Nero no estaba dispuesto a ser superado por un humano de 8 años. Si esto era parte de su tarea, se adaptaría a su especie. Habilidades avanzadas. Rastrear a Jason sería fácil. Activó su dispositivo de escaneo interno, un pequeño implante que le permitía localizar firmas biológicas dentro de un radio determinado. La firma de Jason se iluminó en su pantalla visual. Escondiéndose en el sótano con pasos calculados, Nerl se movió hacia su ubicación. Preparándose para lo que sin duda sería otra interacción inesperada, bajó las escaleras. La tenue iluminación del sótano proyectaba largas sombras en las paredes. Cuando llegó al final, gritó: «Jason, te he localizado». Silencio. NL frunció el ceño. Jason, sin previo aviso, las luces parpadearon y la voz de Jason resonó desde algún lugar en la oscuridad. «Pero no puedes encontrarme ahora». Su risa fue seguida por una serie de pasos y Nerl se dio cuenta para su sorpresa que Jason había desactivado las luces de alguna manera. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría un niño de la Tierra manejar tal feat? Decidida a no ser burlada, Neral activó su modo de visión nocturna y continuó su búsqueda. Jason estaba cerca, pero cuanto más duraba este juego, más Nal comenzaba a entender algo. Esto no era solo un juego de niños. Esto era una batalla de ingenio y el niño humano estaba ganando. Capítulo 2. Los niños tenían trucos. Nerl siempre se había considerado una experta en el control. Su especie había dominado desde hacía mucho tiempo el arte de la moderación emocional, valorando la lógica y la calma sobre el caos y el desorden. Pero aquí en el sótano de la casa de una familia terrestre persiguiendo a un niño humano de 8 años, sintió que el control se le escapaba. La voz de Jason resonó de nuevo, esta vez desde el rincón más alejado de la habitación, donde se había escondido detrás de una pila de cajas de cartón. «No eres lo suficientemente rápido. Los humanos alienígenas son los mejores en el escondite». Nero no estaba divertida. Se concentró en mantener su respiración estable mientras maniobraba a través del laberinto de desorden. Esta sería una experiencia de aprendizaje, se dijo a sí misma, aunque rápidamente se dio cuenta de que no había un manual, no explicación de libro de texto para lidiar con la energía cruda de un niño humano. Llegó a la esquina donde la voz de Jason había sonado por última vez, pero cuando miró alrededor de las cajas, él ya se había ido. Su visión nocturna todavía estaba activa. Escaneó la habitación siguiendo los leves sonidos de pasos sobre ella. Jason se había retirado nuevamente al piso superior. Nerl suspiró profundamente y se enderezó. Volvió a subir las escaleras a paso rápido. El niño era rápido e inteligente, eso era seguro,
y su falta de miedo o respeto por el alienígena desconocido en su hogar era desconcertante. Había esperado cierto nivel de nerviosismo o tal vez incluso nerviosismo del niño, pero Jason la trató como si no fuera nada más que una niñera un poco más alta con piel extraña y ojos extraños. No había dudado en poner a prueba su paciencia y ahora estaba claro que lo disfrutaba. Cuando llegó al piso principal nuevamente, Nerl hizo una pausa tratando de recuperar la compostura. Podía manejar esto, era solo un juego de niños humanos. No había nada peligroso en eso y, sin embargo, sus instintos finalmente se afinaron. Después de años de entrenamiento, gritaban que estaba subestimando a este pequeño humano y que no se permitiría ser superada. Nerl activó su escáner interno una vez más, esta vez cambiando a detección térmica. La firma de calor de Jason apareció débilmente en la cocina. Se agachó detrás de lo que parecía ser el refrigerador grande. Se abrió paso en silencio, decidida a terminar con este pequeño juego. Justo cuando llegó a la cocina, un estruendo resonó en la habitación. Jason había tirado algo sobre un jarrón de cerámica. Tal vez se rompió en pedazos en el suelo. NLK abrió los ojos de par en par mientras miraba los fragmentos. Calculaba mentalmente las consecuencias del daño al hogar humano. Esto no iba bien. Respiró profundamente, recordándose a sí misma la misión en cuestión. Observar, aprender, proteger. Se agachó intentando razonar con el chico. Jason, tu comportamiento es inaceptable. Debemos detener este juego de inmediato. Tus acciones son disruptivas y rápidas. Jason apareció detrás del refrigerador sonriendo maliciosamente, sosteniendo algo brillante en sus manos. Nerl entrecerró los ojos tratando de distinguir el objeto en el luz tenue. Era un pequeño dispositivo metálico, control remoto humano, pero antes de que pudiera preguntar qué estaba haciendo con él. Jason presionó un botón, y las luces de toda la casa parpadearon y se apagaron. Ahora estaban en completa oscuridad. Nero parpadeó aturdida por un momento, su visión nocturna todavía estaba activa, pero el apagón repentino la había desconcertado. La risa de Jason volvió a sonar más fuerte esta vez, haciendo eco por la casa. Te dije que soy el mejor en las escondidas. El chico había, de alguna manera, ganado el control del sistema eléctrico de la casa. ¿Era esto típico de los niños humanos? Nero no estaba segura, pero estaba empezando a darse cuenta de que Jason era mucho más astuto de lo que había anticipado. Jason dijo, tratando de mantener su voz tranquila, «Esto no es un juego. Necesitas restaurar la iluminación inmediatamente. No hacerlo podría resultar en lesiones. Y soy responsable de tu seguridad». La cabeza de Jason asomó de las sombras, su sonrisa, todavía en su lugar. «Volveré a encender las luces, pero solo si me atrapas primero antes de que Neral pudiera...» Responder. Salió corriendo de nuevo, desapareciendo en la habitación de al lado. Neral apretó los dientes. Su mandíbula frustrada burbujeaba bajo su exterior tranquilo. Ahora estaba claro que Jason la estaba desafiando deliberadamente, probando sus límites, tal vez incluso tratando de ver hasta dónde podía empujar los límites de su paciencia. Esto no era algo para lo que su entrenamiento la había preparado. Su gente lidiaba con el orden, la estructura y la previsibilidad. Los niños humanos parecían prosperar en el caos y el desafío, cambiando sus sensores térmicos a su máxima sensibilidad. Nero persiguió a Jason a través de la casa oscura. Su pequeña firma de calor se lanzaba de una habitación a otra, siempre manteniéndose justo delante de ella. Cada vez que pensaba que lo tenía acorralado, se escapaba con un estallido de velocidad y otro ataque de risas. Toda la casa se estaba convirtiendo en un laberinto de obstáculos, y Nero se encontró cada vez más nerviosa. Había navegado por terrenos alienígenas traicioneros, burlado a criaturas peligrosas e incluso sobrevivido a simulaciones de combate de gravedad cero, pero esto era algo completamente diferente. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Jason hizo otro truco. Un fuerte silbido llenó el aire, y de repente nubes de espuma blanca se esparcieron por la habitación, cubriendo los pisos y las paredes. Jason encendió el extintor de incendios. Neral apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la habitación se cubriera con una gruesa capa de espuma blanca que reducía la visibilidad y convertía el suelo en un desastre resbaladizo. Jason, por supuesto, pensó que era muy gracioso. «Ups, mi culpa»,
gritó desde algún lugar del desorden riendo. Incontrolablemente. Nerl se quedó congelada por un momento. La espuma goteaba de su ropa y cabello mirando el desastre que la rodeaba. La parte lógica de su cerebro le dijo que esto era solo otro obstáculo, otra prueba de su resiliencia, pero la parte emocional, la parte de ella que estaba cada vez más exasperada, quería gritarle al niño algo que nunca había hecho en su vida. Respiró profundamente y por primera vez desde que había llegado, decidió cambiar de táctica. Esto ya no se trataba de seguirle la corriente a los juegos del niño. Jason claramente disfrutaba de las travesuras y la emoción de eludiéndolas y continuaba persiguiéndolo. Él solo seguiría escalando era. Hora de ser más astuto que él. Nero desactivó silenciosamente sus escáneres térmicos, oscureciendo su visión para que coincidiera con la oscuridad natural. De la habitación luego se agachó moviéndose silenciosamente, confiando en sus otros sentidos para rastrear al chico. Ella sabía que estaba cerca. Su risa lo delató, pero esta vez, en lugar de seguirlo, esperó y efectivamente, después de unos momentos, la pequeña figura de Jason reapareció arrastrándose hacia la cocina. Él estaba seguro ahora pensando que había burlado a la niñera alienígena. Se movió lentamente, claramente planeando su próximo truco. Nero lo observó cuidadosamente, su cuerpo quieto y silencioso. Ella había aprendido una lección valiosa. Los humanos, especialmente los jóvenes, eran criaturas de patrones, disfrutaban traspasar límites, pero a menudo confiaban en la repetición. El juego de Jason era uno de distracción, pero era predecible en su caos. Regresaría a la cocina probablemente para meterse con el sistema eléctrico nuevamente tan pronto como alcanzara el control remoto en el mostrador. Nerl entró en acción con reflejos ultrarrápidos, cruzó la habitación. En un Nerl se quedó mirando a Jason, quien se quedó mirando a Jason con calma, su agarre firme pero gentil. Jason jadeó sorprendido por su repentina aparición. ¿Cómo lo hiciste? La miró con los ojos muy abiertos e incrédulo. Nerl no respondió. En cambio, tomó el control remoto y lo tomó de su mano. Y restauró la iluminación de la casa. La habitación volvió a la vida y Jason se quedó congelado, claramente inseguro de qué hacer ahora que su juego se había visto frustrado por primera vez esa noche. Parecía reconocer que Nerl no era solo una niñera cualquiera. Ella lo había dejado jugar su juego, pero ahora había demostrado que podía ser más astuta que él. El rostro de Jason decayó. Levemente su bravuconería desapareció. Eres realmente rápido. Nerl se arrodilló a su nivel, mirándolo fijamente. Jason, tus juegos han sido instructivos, pero es hora de parar. Limpiaremos este desastre juntos y luego podremos encontrar una manera menos destructiva de ocupar tu energía. Jason parpadeó, claramente sorprendido por su respuesta tranquila. Está bien, dijo en voz baja. Su travesura se desvaneció. Yo no quise hacer un desastre tan grande. N.L. se puso de pie y asintió. Lo entiendo, pero la próxima vez no serás más listo que yo tan fácilmente. Mientras los dos comenzaban a limpiar el desastre de espuma y los pedazos de jarrones rotos, Nero no pudo evitar sentir una pequeña sensación de victoria. Jason la había desafiado y, aunque la había sorprendido con sus trucos, ella se había adaptado. Había aprendido algo valioso sobre los niños humanos. Eran inteligentes, impulsivos y difíciles de predecir, pero con paciencia. Incluso los más salvajes de ellos podían razonar. Capítulo 3. El desafío definitivo después del caos de la espuma y el jarrón roto. La energía de Jason pareció calmarse un poco, pero Nero no se dejó engañar. Podía decir por la forma en que ocasionalmente Ali la miró con los ojos brillantes de travesura que el niño todavía tenía muchos trucos bajo la manga mientras trabajaban juntos para limpiar el desastre que había creado. Sintió que ya estaba planeando su próximo movimiento. Aunque Jason había admitido la derrota en su juego anterior de las escondidas, Nero sabía que este breve L era solo el ojo del tormenta niños humanos. Ella estaba empezando a darse cuenta que eran más resistentes e implacables de lo que había estado preparada. Jason, en particular, parecía prosperar. Desafiando a la autoridad y traspasando límites a un Nero, estaba decidido a no dejar que la tomara desprevenida otra vez. Ella se mantendría un paso por delante de él, sin importar lo que intentara después de que terminaran de limpiar. Jason se sentó en el sofá de la sala de estar, luciendo sorprendentemente tranquilo.
Nero lo miró. Con cautela, esperando lo inevitable, el chico nunca estaba tan callado, a menos que estuviera tramando algo así que, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Jason inocentemente, jugando con un pequeño robot de juguete que había encontrado en el piso. Nero consideró sus opciones. Ella podría sugerir una actividad estructurada, tal vez algo educativo, como uno de los programas de aprendizaje que había observado que los niños humanos usaban en sus dispositivos, o ella podría intentar enseñarle algo sobre su propia cultura, para darle una idea de la inmensidad de la galaxia más allá de la Tierra, pero en el fondo sospechaba que Jason no estaba interesado en aprender. Ahora mismo él quería jugar y jugar para Jason. Significaba causar problemas. «Tengo una propuesta», dijo Nero con su voz, medido en calma. «Nosotros. Puede participar en una forma más constructiva de entretenimiento, tal vez un rompecabezas, o un juego que requiera pensamiento estratégico». Jason la miró con una ceja levantada aburrido. Declaró: «Quiero hacer algo divertido». Neria le reprimió un suspiro. Divertido para Jason generalmente se traduce en caos. Para ella, pero no podía permitirse otra ronda de destrucción en la casa. No después del incidente del extintor de incendios. Ella necesitaba mantenerlo ocupado de una manera que minimizara las posibilidades de más desastres o daños. «Muy bien, NRL», dijo pensando rápidamente. «¿Qué tal un desafío? Algo que pondrá a prueba nuestras habilidades». Los ojos de Jason se iluminaron. Con interés, un desafío, como lo que Nerl se sentó en el borde del sofá frente a él, una prueba de intelecto y reflejos, afirma ser el mejor escondiéndote. Sí, pero esconderte solo no demuestra tus capacidades completas. Propongo una serie de pruebas, 3 rondas. Si ganas las 3, ganarás el título de campeón definitivo de la noche si gano. Sin embargo, debes prometer seguir mis instrucciones sin quejarte por el resto de la noche. Estuvo de acuerdo. La sonrisa de Jason se amplió. «Trato. ¿Qué son las pruebas?» NRL esbozó una pequeña sonrisa. El desafío que tenía en mente, con suerte, le permitiría mantener algo de control sobre la situación y al mismo tiempo darle a Jason la emoción que ansiaba. Había elaborado la prueba con cuidado para equilibrar la actividad física con el esfuerzo mental, sabiendo que un desafío puramente intelectual no mantendría a Jason ocupado por mucho tiempo. La primera prueba que comenzó es una de habilidad y precisión. «Construiremos una torre usando los objetos en esta habitación, pero debe hacerse sin tirar nada. La torre más alta gana». Jason saltó del sofá. La emoción inundó su expresión. «Fácil, soy muy bueno construyendo cosas». Nero lo observó de cerca mientras comenzaban. Podía ver la determinación en sus ojos mientras recogía elementos de la habitación, libros, bloques, incluso cojines. Era rápido y ágil, pero también era impulsivo. Cada vez que colocaba un objeto lo hacía con tanta fuerza que toda la estructura se tambaleaba peligrosamente. Nero, por otro lado, se movía con calma. Precisión, equilibrando cada elemento con cuidado. La torre de Jason creció a un ritmo más rápido, pero era inestable. Nero trabajaba más lentamente. Su metódico Jason se acercó para mantener segura su torre mientras la construían. El espíritu competitivo de Jason se hizo más fuerte, y su impaciencia comenzó a mostrarse finalmente con un movimiento demasiado confiado. Jason colocó un gran auto de juguete en la parte superior de su torre y toda la estructura se derrumbó. «¿Eh? No lo sé». Jason vio con horror cómo los objetos caían al suelo. Se quedó congelado por un momento, claramente decepcionado de sí mismo. Cerca de quien permanecía en pie la torre. Hizo un pequeño gesto con la cabeza. «Parece que gané la primera ronda». Jason frunció el ceño. Claramente no estaba satisfecho con el resultado, pero su determinación no vaciló. «Bien, ¿cuál es la próxima prueba?» «Seguro que ganaré la próxima». Nerl se puso de pie, sacudiéndose las manos. «La segunda prueba será de agilidad y velocidad. Debes tocarme en 10 minutos, pero te advierto que no lo haré fácil». Jason entrecerró los ojos. «Te atraparé en mucho menos de 10 minutos. Ya veremos». Nero respondió con eso. Activó su temporizador interno y se movió rápidamente hacia el pasillo. Jason no perdió el tiempo persiguiéndola. Sus pequeños pies golpearon contra el suelo mientras corría tras ella, pero Nerl, con sus reflejos de Zohan y agilidad aumentada, era mucho más difícil de atrapar de lo que había anticipado. Ella se abrió paso a través de la casa,
Con facilidad esquivando su agarre y manteniéndose fuera de su alcance, Jason trató de anticipar sus movimientos, pero Nero siempre estaba un paso adelante moviéndose con gracia y sin esfuerzo. Podía escuchar los gruñidos frustrados de Jason detrás de ella mientras luchaba por seguirle el ritmo. «Eres demasiado rápida», gritó jadeando ligeramente. Nerl desaceleró su ritmo lo suficiente para darle una oportunidad, pero no lo suficiente para dejar que la atrapara. Podía ver la determinación en sus ojos, pero fue cuidadosa de mantener el desafío después de varios minutos de casi accidentes. Jason finalmente logró tocarla justo cuando el cronómetro estaba a punto de agotarse. «¡Sí, te atrapé!», gritó con el rostro enrojecido de emoción. N le sonrió, asintiendo en reconocimiento. «Bien hecho. Has ganado la segunda ronda». Jason levantó el puño en el aire, claramente satisfecho de sí mismo. «Te dije que ganaría, de hecho», Nerl dijo con voz tranquila y firme. «Ahora para la prueba final». La sonrisa de Jason vaciló, ligeramente mientras recuperaba el aliento. «¿Cuál es la última?» «La tercera y última prueba». Nerl dijo que es de concentración y paciencia. «Ambos nos sentaremos en silencio durante 5 minutos. Minutos sin moverse ni hablar, el primero en romper el silencio pierde Jason». Parpadeó claramente, dio un paso atrás. «Espera que solo siéntate. Eso es todo, Nerl». Asintió. «Puede sonar simple, pero requiere gran disciplina. Quien pueda permanecer quieto y callado por más tiempo ganará». Jason pareció inseguro por un momento, pero su espíritu competitivo regresó rápidamente. «Vale. Puedo hacer eso, no hay problema». Ambos se sentaron en el suelo uno frente al otro. Neral activó su cronómetro interno una vez más y cerró los ojos. Su respiración lenta y pareja. Jason, por otro lado, se movió un poco tratando de ponerse cómodo el primer minuto. Pasó en silencio. Nero pudo escuchar el leve sonido de Jason moviéndose en su asiento, pero ella permaneció perfectamente quieta, su mente enfocada en el desafío para el segundo minuto. Jason estaba empezando a retorcerse, miró a Nerl, que permaneció inmóvil, y se mordió el labio claramente luchando por mantenerse callado. El tercer minuto se alargó, y la inquietud de Jason se hizo más pronunciada. Golpeó sus dedos contra su pierna y luego se detuvo dándose cuenta de que estaba rompiendo las reglas. Miró alrededor de la habitación tratando de distraerse, pero el silencio fue demasiado para él finalmente, después de lo que pareció una eternidad para... Jason soltó: «Esto es tan aburrido, Nerl». Abrió los ojos su expresión. «Serena, parece que he ganado la ronda final». Jason gimió levantando sus manos. En derrota, Hugh no podía soportarlo más. «¿Cómo puedes sentarte ahí así?» Nerl sonrió suavemente. «Se necesita práctica, pero lo hiciste bien, Jason. Ganaste una de las rondas y mostraste un gran esfuerzo en las otras». Jason se desplomó contra el sofá haciendo un leve puchero. «Sí, supongo. Pero aún quería ganar. No hay vergüenza en perder cuando has dado tu mejor esfuerzo», Nero dijo. «Y recuerda el acuerdo. Fue que si ganabas seguirías mis instrucciones por el resto de la noche sin quejarte. ¿Aún honras esa promesa?» Jason suspiró dramáticamente, pero asintió. «Sí, sí, haré lo que digas». Nerl le dio un pequeño asentimiento de aprobación. «Bien, ahora busquemos una manera más pacífica de pasar el resto de la noche», a medida que avanzaba la noche. Nerl le presentó a Jason algunas actividades más tranquilas. Leer, dibujar e incluso un breve ejercicio de meditación. Aunque al principio no estaba entusiasmado, Jason finalmente se encontró disfrutando de la calma después del caos anterior. Cuando sus padres regresaron a casa, Jason estaba profundamente dormido en el sofá, exhausto por los desafíos del día. Nerl se paró junto a la puerta cuando los padres entraron y les ofreció un cortés asentimiento. «Su hijo está a salvo y bien. Estaba bastante activo, pero creo que logramos mantener el orden». Los padres sonrieron claramente aliviados. «Gracias». Capítulo 4. Lecciones aprendidas. Los padres de Jason le sonrieron a Nerl, claramente agradecidos por sus esfuerzos. Su madre miró al niño que dormía pacíficamente en el sofá y susurró que no se había dormido tan temprano en meses. «Debes haberlo agotado». Nerl se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. «Fue un desafío», admitió, «pero Jason es un niño muy enérgico e imaginativo». El padre de Jason se rió entre dientes y sacudió la cabeza. «Imaginativo. Esa es una forma de decirlo. A veces puede ser un verdadero puñado».
¿Cómo te las arreglaste? Los ojos de NLK se posaron en Jason. Su mente repitió los eventos de la noche, una tarea mucho más difícil de lo que había anticipado. Observé que Jason responde bien a los desafíos, dijo con cuidado. Disfruta de los juegos, pero también respeta los límites. Cuando se establecen a través de la competencia, sus padres intercambiaron una mirada divertida. Bueno, eso tiene sentido. Siempre ha sido competitivo e inteligente. A veces demasiado inteligente para su propio bien. Ner la sintió. Es ingenioso. No pudo evitar recordar el incidente del extintor de incendios y el apagón eléctrico. Se había enfrentado a algunos de los adversarios más astutos de la galaxia en simulaciones de entrenamiento, pero ninguno de ellos había sido como Jason. Su madre se acercó al sofá y le quitó un mechón de cabello de la frente. Estamos contentos de que no haya causado demasiados problemas. Es un niño dulce, pero ya sabes cómo son los niños de su edad. Nero no estaba completamente seguro de que supiera cómo eran los niños humanos, pero ciertamente había adquirido una nueva comprensión esa noche. Los niños humanos, especialmente aquellos como Jason, eran impredecibles, curiosos, y siempre buscaban formas de probar sus límites, pero debajo de la travesura y la energía había una mente aguda en el trabajo, una que prosperaba con la resolución de problemas y el juego. Gracias tú otra vez en Neral, dijo el padre de Jason, ofreciendo su mano. Realmente, aprecio que hayas intervenido para vigilarlo con tan poca antelación. NL dudó un momento antes de aceptar el apretón de manos. Una costumbre humana a la que todavía se estaba acostumbrando. Era mi deber, dijo con una ligera inclinación de la cabeza. Y fue una experiencia educativa cuando se despidieron y los padres de Jason la acompañaron hasta la puerta. Nero reflexionó sobre lo mucho que había aprendido en una sola noche. Su misión en la Tierra había sido originalmente observar y aprender sobre el comportamiento humano, pero esta tarea había ido mucho más allá del alcance de la simple observación. Había entrado en la tarea esperando vigilar a un niño humano típico, pero Jason había demostrado ser todo menos típico. La había empujado hasta los límites de su paciencia. La había obligado a adaptarse y le había enseñado más sobre la creatividad y el ingenio humanos de lo que había esperado. A pesar de su naturaleza traviesa, Jason era inteligente e ingenioso, y su energía ilimitada la había desafiado de maneras que no había anticipado cuando salió al aire fresco de la noche. Nell sintió una extraña sensación de satisfacción. Esta no había sido la observación ordenada y estructurada que había anticipado, pero en muchos sentidos había sido más gratificante. Había aprendido que los niños humanos, aunque caóticos, tenían una forma única de interactuar con el mundo. Cuando eso estaba lleno de curiosidad e innovación en el deseo de probar los límites, mientras Nero caminaba hacia su cápsula de transporte, activó su registro personal y comenzó a registrar sus pensamientos finales en la entrada del registro de la misión. 47. Comenzó con su voz tranquila e incluso mi tiempo observando al niño humano. Jason ha concluido que a pesar de las dificultades iniciales, la tarea resultó valiosa para comprender las complejidades de los humanos. Desarrollo particularmente en individuos jóvenes, los niños humanos exhiben rasgos de creatividad, resiliencia y un deseo innato de desafiar a la autoridad. Estos rasgos, aunque los entornos disruptivos y estructurados pueden resultar activos. En otras circunstancias se recomienda un estudio más profundo, particularmente en respecto a sus capacidades de resolución de problemas y adaptabilidad. Hizo una pausa mirando hacia la casa una última vez. Las luces ahora estaban atenuadas, y la noche todavía estaba en silencio, un marcado contraste con el caos anterior a pesar de los desafíos. Considero que esta misión fue un éxito Neral. Concluyó al final del registro, la puerta de las cápsulas de transporte se abrió y entró tomando asiento mientras la cápsula despegaba. Del suelo mientras ascendía al cielo nocturno no pudo evitar pensar en la cara de Jason. La sonrisa traviesa que había tenido durante la mayor parte de la noche había sido un puñado, por decirlo menos, pero también había sido un ejemplo notable de ingenio y determinación humanos. Por primera vez en su entrenamiento, NRL sintió
Algo más que una curiosidad desapegada sobre su tema, sintió un profundo respeto por la resiliencia y el espíritu que poseían los niños humanos espíritu, que en cierto modo reflejaba su propio deseo de triunfar incluso frente al caos. Cuando la cápsula entró en la atmósfera superior, Nerl se permitió relajarse, cerrando los ojos por un breve momento de paz. Las estrellas se extendían sobre ella y el familiar zumbido de los motores de los transportes llenaron sus oídos. Estaba lista para su próxima misión, fuera lo que fuera, pero sabía que no importaba lo que enfrentara a continuación. Las lecciones que había aprendido de Jason permanecerían con ella. Mientras tanto, en la Tierra, Jason se movió en su sueño con una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. Incluso en sus sueños ya estaba planeando su próxima aventura, preguntándose qué nuevos trucos podría inventar para ser más astuto que su próxima niñera, humana o alienígena. Pero por ahora dormía profundamente. La emoción de la noche finalmente lo había agotado, y mientras sus padres lo vigilaban, no pudieron evitar sentir una extraña sensación de orgullo. Su hijo, al parecer, había logrado dejar a una niñera alienígena completamente sorprendida.